Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional del Instituto Internacional de la Biblia Thompson. Seguimos con el tema de la oración, la cadena 2880, respuestas prometidas. Pero antes de continuar, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Querido Padre Celestial, te alabamos, Señor, te glorificamos porque solo tú eres grande, porque tú eres soberano. Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, donde nos permites estudiar un poco más de tu palabra, Padre Celestial, y conocer lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú en este lugar, en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelando, que tu Espíritu Santo, Señor, sea mostrando, Padre Celestial, que no sea hombre que hable, Padre, sino que seas tú por medio de tu Espíritu Santo dando esta palabra para aquel que lo necesite, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a estar aquí. Gracias por tu respaldo. Amén. La palabra a estudiar hoy se encuentra en Isaías 65, versículo 24, y dice la palabra del Señor así: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Antes de decir qué significa esto y el por qué es importante este pasaje bíblico, debemos de conocer el contexto. Y el contexto de este pasaje se encuentra enmarcado en un juicio que el Señor había decidido dar al pueblo de Israel porque se había desviado de su camino, y Él le manda a decir por medio del profeta Isaías que ya Él había decidido dar juicio hacia ellos. ¿Por qué? Porque Él ya estaba cansado de que les provocaran ira constantemente, de que se fueran en pos de otros dioses, de que hicieran altares para sacrificar otras cosas, de que hicieran justicia propia, de que se vanagloriaran, de que fueran sabios en su propia opinión, y Él decide decir ya no más. Miren lo que dice el versículo 6. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Aquí el Señor está descubriendo, les está haciendo ver que ya ellos están en pecado y que ya no soportan más, pero que ya no soporta más el pecado de Israel. Pero más sin embargo, también Isaías le dice al pueblo que Jehová va a tener misericordia con aquellos que hayan persistido, porque no va a destruir al pueblo totalmente, sino que a su remanente le va a dar beneficios. Y eso lo podemos ver versículos más adelante, porque él dice que se alegrará con Jerusalén, se gozará con su pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y es de ahí la palabra que vamos a estudiar hoy, que está en el versículo 24, que dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¡Wow! ¿Qué significa esta palabra? Este versículo es muy significante. Significa que aquí hay una promesa. Significa que Dios aquí está diciendo que Él va a responder a nuestra oración aún antes de que nosotros la levantemos hacia Él, porque ya Él ha prometido algo. Él ha prometido que va a hacer que su pueblo viva en paz y viva en tranquilidad. Miren lo que les acabo de decir en el versículo 19. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y es por eso que en el versículo 24 Él viene y confirma esa promesa que hizo, que antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, ya habré oído. Pero veo algo mucho más allá de todo esto. Veo una promesa que trasciende. Aparte de ver que la respuesta de Dios está antes de que nosotros hablemos, vemos que esta respuesta trasciende, porque habla de un responderé, habla de un futuro, habla de ir más allá. No dice de pronto respondí o respondí en ese momento, dice responderé, lo que quiere decir que sigue hacia un futuro, lo que se puede decir que también nos cobija a nosotros como presente. Mientras aún
hablan, yo habré oído. Es decir, Él estará escuchando, aún mientras cuando nosotros nos levantemos en oración, ya Él sabe lo que nosotros estamos pidiendo, ya Él sabe que nos está oyendo, ya Él sabe lo que le vamos a pedir, y es por eso de que ya Él tiene el control de cada una de las peticiones que nosotros hagamos hacia Él. Pero esto es un privilegio que le da a quienes, a su remanente, porque también en capítulos anteriores, en versículos anteriores, dice que no va a destruir a todos, que los va a dejar a su remanente, que va a dejar a su remanente. Y esto es algo muy hermoso, porque es importante para Dios, porque es importante demostrar para Él que Él es fiel, que cumple su promesa, que lo que Él dice, eso se cumple, que lo que Él dice, eso es. ¿Por qué es importante para ti, para mí? Y esto es aún más grande, porque nosotros hacemos parte de ese linaje, de ese pueblo, de ese remanente hacemos parte nosotros, pese a que somos gentiles. Porque devolvámonos al versículo 1 del 65, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaban mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es decir, que el Señor escuchó en aquel entonces, escuchó a los pueblos, a las personas que no eran su pueblo, y les respondió y les decía: heme aquí, heme aquí. Si Él lo hizo antes en su pueblo, ¿cuánto más no lo va a hacer ahora que hacemos parte de esa promesa? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos parte de esa promesa? Porque aún más adelante en el Nuevo Testamento, en Juan 1, del 11 al 12, miren lo que dice. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en el Nuevo Testamento vemos que ya Jesús da el aval, da el pie. Ya aquí Jesús, cuando llega a Israel, se da cuenta de que definitivamente los rechazaron. ¿Y qué queda? Extender la gracia. En aquel entonces la gracia todavía no estaba extendida, pero ya estábamos nosotros en el plan de que íbamos a ser parte de esa promesa. Entonces, si vemos que el pueblo escogido de Israel en aquel entonces tenía esa promesa de que el Señor les iba a contestar sus oraciones, porque les había prometido que no iba a haber más voz de lloro ni más voz de clamor, como lo vemos en el versículo 19, quiere decir que para nosotros también aplica esta promesa de respuesta, esta promesa de respuesta prometida que el Señor tiene para nosotros. Y cuán hermoso es saber también que para las otras personas que todavía no tienen o no conocen al Señor, también tienen esta promesa de que el Señor va a escuchar sus oraciones aún antes de que ellos se la hayan levantado. Qué hermoso es que el Señor ha preparado para nosotros este regalo tan grande, ese remanente que persiste, que insiste, a ese remanente que está ahí en pie de lucha, que no se deja abatir. Qué hermoso es nosotros, que ya somos ese remanente, mostrar a Jesús y una de estas promesas que Él nos tiene para darle a los demás. Cuán hermoso será cuando ellos se den cuenta de que Jesús tiene esta promesa para ellos. Voy a responder su oración. Qué hermoso es saber que con Jesús pudimos tener acceso directo al trono de la gracia. Con Jesús tuvimos la gracia de ser llamados hijos de Dios, y por Jesús hemos recibido esta promesa de respuesta prometida a la oración. Gracias, mis hermanos, que mi Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide. Hasta una próxima.
Dios les bendiga.